Que lo apagues, mi amor, que lo apagues. No, esta es la que nosotros vemos. Con mi papá. Señora. ¿Cuánto tiempo es? 24 minutos. Mire, Lalito. Hola, Lalito. Milena, buenas tardes. Hola, Milenita, buenas. Hola, tía Hola, Milena. Albertito. No se deja ver. Hola a todos. No quepo. Yo tampoco, pero es que no te Uy, Anita está por ahí. Ella se sabe. Yo siempre estoy acá. Hola, Anita. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. A ver quién más está por aquí. La tía Fanny no ha llegado. Mañana, ¿quién continúa con el otro capítulo? Tía Fanny. Mañana, mi tía Fanny dijo que el viernes, ¿no? Mañana es viernes. Ah, perdón. Esto de la Para otra cuarentena semana. me tiene ubicada en otro día. Perdón. Ay, pero sí sería de pronto interesante a ver si de pronto alguien una vez se pide el sábado. Sería el capítulo 5. Y pues la idea sería entonces capítulo y también las canciones. Capítulo 5 del sábado, ¿quién? No sé. Ahí ustedes si quieren pueden ir pensando y al final cuadramos ya cuando estemos todos. ¡Uy, Mao! Señora. Señora. La lágrima está llorando. ¿Aquí? El 5 es el sermón del monte. Está muy bueno. Demasiado bueno. Un poquito extenso, pero demasiado bueno. muy chévere. Lo hacemos todos, ¿no? Con los chinos. Ya. Listo. Ya. ¿Eso por qué? ¿Qué pasa, corriente? Electrizante la vale. Espera. Crear de cuenta Ángel. Tenía el micrófono así. Buenas tardes, hola, Albertito. Hola, Martica. Buenas tardes. ¿Cómo está, Martica? ¿Bien? Bien. Sí, señor. ¿Cómo va? Anita, ¿dónde está Anita? Anita, uy, bien. Hola, yo siempre estoy acá. Hola. Yo siempre estoy juicioso escuchando. Cafecita. Hola. Hola, doña Marta. Mamá, ¿dónde está mamá? Está. La bendición, mamá. La bendición, les hace levantar. Dios la bendiga. ¿Cómo me va? Bien, mamá. Ahí vamos. Ay, qué pena. Sí, señora. Hola, familia. Hola, buenas Buenas tardes. tardes.
¿Cómo va? Bien, gracias a Dios. Tómele. Y me alegra el corazón verlos. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Martica. Tarde, Hola, Lalito. Lalito. Mi tía Fanny, ¿qué habrá hecho? No sé, pero pues si quieren, mientras la tía se conecta, podríamos ir escuchando la primera a la mano. Y las canciones las escogieron José y Juanda. Entonces, primero, ¿sí? ¿Les parece? Entonces vamos escuchando la primera canción, mientras tanto. Bueno. Bien, José y Juanda, bien, bien, bien. Pero no los veo. A ver. Señor. No, es que ya está, ya compartió pantalla. Y en casa a mi Chal. Chal, el abuelo. Míralo. Primero vamos a escuchar la que escogió Josecito. Persigues mi alma, tu amor me llama, no puedo evitar querer acercarme a ti. En la oscuridad tú brillarás y en aumento tu luz irá. Es que no puedo evitar querer acercarme a ti. A ti. Yo quiero en tus brazos por siempre estar. Puedo escuchar tu espíritu hablar. Yo quiero en tus brazos por siempre estar. Jesús, Jesús. Sé que salvo soy y creo en tu salvación. Hoy sé que libre soy por tu gracia y tu amor. No puedo evitar querer acercarme a ti. A ti. Yo quiero en tus brazos por siempre estar. Puedo escuchar tu espíritu hablar. Yo quiero en tus brazos por siempre estar. Jesús, Jesús. Quiero confesar, escojo a ti, Jesús. Yo quiero confesar, yo corro a tu luz. Yo quiero confesar, escojo a ti, Jesús. Yo quiero confesar, corro a tu luz. Quiero en tus brazos por siempre estar. Puedo escuchar tu espíritu hablar. Yo quiero en tus brazos por siempre estar. Jesús, Jesús. Yo quiero en tus
Bonita alabanza, gracias Josecito. Lástima que no vemos a Josecito por ahí. Vieron. Pero esa canción, él se identifica mucho con esa canción. No sé, pero la escucha mucho, mucho, mucho. Por eso la escogió. Desde hace ya como 2 años. 3 años escucho esa canción. Vale. Bueno, entonces le damos paso a Patro y a Mofecita, entonces para que inicien con la oración y luego nos comienzan a compartir. ¿Listo? Bueno, cerramos nuestros ojitos y vamos a agradecerle a Dios por este rato, por este momento que nos tiene reunidos como familia para buscar de Él, para buscar entender y enamorarnos más de su palabra, de su voluntad para con nosotros, pero sobre todo enamorarnos de Él. Y sabemos que si nos enamoramos realmente en espíritu y verdad, vamos a hacer su voluntad con mucha alegría y gozo, que es lo que Él más quiere que hagamos nosotros como sus hijos, como sus criaturas, y como quiere Él que lo veamos como creador. Entonces le pedimos a mi Dios que sea Él en medio de esta reunión, su Santo Espíritu y su llenura en cada uno de nosotros, que el espíritu de inteligencia y de sabiduría esté en medio de nosotros para poder ver con ojos espirituales todo lo que Él nos quiera hablar, lo que nos quiera revelar, lo que nos quiera mostrar para beneficio de nosotros y para que nosotros podamos bendecirlo con nuestras vidas en este mundo y podamos honrarlo y glorificarlo con nuestro andar, con nuestro pensar, con nuestro actuar, con nuestro hablar, dando fruto y el que él espera, porque sabemos que Él espera el mejor fruto de nosotros con nuestro crecer espiritualmente y en este mundo. Entonces, Dios, ilumínanos, guíanos, y que sea tu Santo Espíritu en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para poderte glorificar y honrar con nuestras vidas en este mundo. Amén y amén. María Fernanda va a leer el capítulo número 3 de Mateo. Es cortico, es relativamente cortico, pero es muy, muy importante. Entonces, vamos a empezar. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesta un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Bueno, entonces ya lo voy a leer. Entonces, yo creo que volvemos a leerlo porque no es la misma versión. Nos acaba de... No hay problema. ¿Sí? Sí, no hay problema. Bueno, entonces, en estos primeros cuatro versículos, vemos que Isaías habló de Juan el Bautista en Isaías 40:3-5, habló de Juan el Bautista, y pues ahí nos muestra quién iba a ser y en este momento Juan el Bautista, y pues vemos que escribió en las Escrituras la misión de vida del Mesías, de Jesucristo. Y pues también Jesús habla más, vamos a leer Isaías 4:3-5. 40:3-5. Escuchen, es la voz de alguien que clama
abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Aquí vemos que el mismo Dios habló de Juan el Bautista y pues que él era quien iba a venir a abrirle camino al Mesías. Entonces Jesús también en Mateo habla en Mateo 11:14 y Mateo 17 del 11 al 13 sobre el Elías que vino y no le reconocieron, algo parecido o igual a lo que le pasó a Jesús. Entonces en Mateo 11:14 dice: y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Y en Mateo 17, 11, 13. Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo, de la misma manera que también harían sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta que hablaba de Juan el Bautista. Entonces, esto ahorita es muy importante resaltarlo para ahorita cuando podamos conversarlo, porque Juan el Bautista no fue reconocido y él también, su mismo pueblo o a los mismos que él les venía a abrir el camino a su mismo pueblo, los que les venía a hablar, ellos no le reconocieron y pues resultaron también matándolo entre comillas. Más adelante creo que vamos a ver de qué manera. Entonces aquí habla también de la forma de vivir de Juan el Bautista y pues creemos que él estaba apartado para precisamente esta misión de venir a abrirle el camino al Mesías y por eso él prácticamente no tenía vida entre comillas, no tenía ni vida social, él vivía en el desierto, comía lo que le daba el desierto y se vestía también con piel. Entonces aquí nos damos cuenta que él simplemente vino a cumplir una misión específica y esa fue literalmente su vida. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él les bautizaba en el río Jordán. Aquí vemos que en este momento Juan ya era muy famoso y lo seguían multitudes. Entonces, él era muy, muy importante. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren que con su forma de vivir, que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras». Bueno, acá vamos a hablar sobre vemos sobre los dignos frutos del arrepentimiento. Entonces, los fariseos en su arrogancia y celos siempre se escudaban diciendo que ellos eran los descendientes directos o los hijos de Abraham o que eran demasiado importantes, ¿sí? Entonces ellos siempre su salida cuando eran prácticamente enfrentados por Jesús más adelante o en este momento por Juan el Bautista se le adelantaba y le dicen, ahora es que vayan prácticamente a salir con que ellos son los descendientes o que Abraham es su padre y que ellos estaban hasta sobre Juan el Bautista. Nosotros como gentiles somos el mejor ejemplo porque nos damos cuenta, como dice Juan el Bautista, que nosotros también podemos ser hijos de Dios o hijos de Abraham. ¿Y quién iba a pensar en ese tiempo que los gentiles íbamos a ser
nosotros hijos adoptivos de Dios, y más por lo que Jesús hizo. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Aquí hablamos de justicia, ¿sí? Y como habíamos leído en capítulos anteriores en el estudio pasado, vimos que la vid que no diera fruto, pues sería cortado y que Jesús la maldice. Aquí vemos que el árbol, nosotros somos como los árboles, que si no dan fruto, también será cortado y echado al fuego. Esta parte más adelante vamos a hablar para recordar, porque dicen que el árbol, si no da fruto, será cortado y echado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera estoy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Bueno, aquí vemos que Juan el Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento, pero después del bautizo de Jesús, ya el bautizo iba a ser en espíritu y fuego. Esto es importantísimo y yo lo voy a aclarar ahorita un poquito más adelante según lo que ya sabemos y la forma en la que lo vimos en este capítulo, porque es muy importante. Entonces, también vemos que hay diferencia en dos tipos de fuegos en estos versículos. El fuego de justicia, porque hay gente que no lo entiende muy bien. El fuego de justicia, que es el fuego donde nosotros como cultivo de la humanidad, el trigo va al granero y la hojarasca va al fuego que nunca se apaga. Entonces ya sabemos que es el infierno. Y pues el fuego del espíritu, que es el que está alimentado por la oración. Este bautismo del fuego del espíritu es el que nosotros, después del arrepentimiento, nosotros vamos a mantener. Entonces, es una batalla diaria que solamente la alimentamos como gasolina, como ejemplo, con la oración. Entonces, este bautismo del fuego del Espíritu se hace cada día. Entonces, veamos que el primer bautismo es el de perdón, el de arrepentimiento. Ese es el del agua. Entonces, cuando nos arrepentimos, automáticamente, porque aceptamos a Jesús y lo que hizo en la cruz, recibimos al Espíritu Santo. Y ahora, al recibir al Espíritu Santo, tenemos la llenura y el primer amor. Ahí es cuando nos enamoramos de Jesús. Pero nosotros tenemos que estar avivando esa llenura del Espíritu Santo. Tenemos que estar avivando ese fuego del perdón de los pecados y del primer amor, enamorándonos cada vez más de él. La oración, recordemos, y así lo vemos con María Fernanda, que es como la gasolina diaria, es la relación que tenemos con Dios. Entonces, ahí esa oración es la que por el fuego del Espíritu vamos a derrotar al enemigo cada día de nuestras vidas, dependiendo de las situaciones que cada uno vivamos. Esa es la relación que tenemos cada uno con Dios. Por eso, todas las relaciones que tenemos es unipersonal, igual que la salvación. Es una relación solamente de Dios con Mafe, de Dios conmigo, de Dios con cada uno de nosotros.
súper chéveres. Es muy profundo. ¿Listo? Listo, creo que ya podemos continuar. Vale. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Bueno, la que acabamos de leer es la Nueva Traducción Viviente, pero la palabra dice que hay que cumplir lo que está escrito en las antiguas, bueno, lo que se estaba escrito. Entonces, aquí hablamos sobre lo más importante de este capítulo, que es el bautismo de Jesús, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a hacer preguntas de cómo Jesús se iba a bautizar, si Jesús se supone es santo. No se supone, Jesús es santo, siempre fue santo y él no tenía ningún pecado. Entonces, luego nos damos cuenta, primero, porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito, ¿sí? Y segundo, porque él necesitaba recibir el Espíritu Santo, el espíritu de inteligencia y de sabiduría para empezar su ministerio. Entonces, aquí seguido viene algo súper especial y muy, muy, muy importante, que es la unión de ellos tres, la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sabemos que Jesús se estaba bautizando, recibió al Espíritu Santo en forma de paloma y luego Dios dijo. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Y acá terminamos. Súper, súper, súper. Pues la verdad me parece que está bastante bien explicado. No sé si de pronto hay alguna duda, algún aporte, alguna pregunta. Me gustaría escucharlos. Está chévere, muy chévere. Gracias, Patro, y gracias, Mafe. Se escuchan bonitos los dos. Un poquito de nervios. Y por lo que, se supone que en la Reina Valera sí cambian unos términos. Y por decir algo importante que no estaba y que todo lo que sucedió, Jesús se lo dijo a Juan el Bautista. Tenemos que cumplir, está escrito. Y pues en la Nueva Traducción no está. Sí, pero vi una palabra ahí, pero no la recuerdo, que cambió la palabra de justicia y me llamó la atención porque me parece una manera fácil de comprender. Cuando Jesús dijo que convenía ser bautizado para justicia, ¿cómo lo dice ahí? ¿Me lo repites, Mafe? Versículo 15. Versículo 15, me llamó la atención. Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Súper, porque justicia es cumplir y obedecer la palabra, es muy bonito, sí, ven, digamos, dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras, entonces es bonito, digamos.
Nosotros resumimos el bautismo precisamente como, y que es el verdadero arrepentimiento, como la justicia para poder ser escuchados por Dios. Nosotros cuando le oramos a Él le pedimos algo, pero no caemos en cuenta si somos merecedores. Entonces, cuando nos bautizamos es como cuando yo me caso, cuando uno se casa para toda la vida. Prácticamente uno se casa con Jesús. Entonces, por justicia, si nosotros estamos a paz o si estamos luchando en contra del pecado o lo que se opone a Dios de parte nuestra o que tenemos en nuestro corazón, pues vamos a ser escuchados por Dios. Pero si nuestro arrepentimiento no es genuino, si nos bautizamos y seguimos pecando, no caemos en cuenta de eso. Es la justicia. Precisamente el bautismo se define en justicia, pero pues nosotros solamente queremos escuchar la buena nueva. O sea, lo que nos dicen, Dios es amor, Dios nos va a dar bendición siempre, no te preocupes, vamos a salir adelante, Él nos pone por cabeza, no por cola, pero nunca nadie nos dice que para recibir estas bendiciones y todas las promesas que tiene la Biblia, tenemos que ser merecedores. Haciendo su voluntad, obviamente, y que es la palabra. Patro dijo algo interesante. Dijo, el bautismo es como casarnos con Dios, ¿sí? Pero ahorita me viene a la mente algo curioso. Imagínense que hace varios años yo le pregunté a Dios a ver si el noviazgo era bíblico, o si el noviazgo está permitido en la Biblia, ¿sí? Digamos como que yo tenía esa pregunta, no sé por qué me salió esa pregunta en un momento. Y la respuesta es que toda la Biblia es un noviazgo que finaliza con las bodas, con el matrimonio. Entonces, digamos, por eso me recordó lo que dijo Patro, y digamos, se entiende un poquito más ahora, porque no es que nos casemos el bautismo, sino es como el compromiso, ¿sí? Es como ese inicio de ese noviazgo. Sí. Y el fuego debería ser esa preparación de la novia. ¿Para qué? Para que, por eso dice en la Biblia que cuando Jesús venga a llevarnos, nosotros vamos para las bodas del Cordero, donde se casa Jesús, que es el novio, con nosotros, que somos la iglesia. Entonces es muy bonito porque sí, está interesante. Nunca lo había visto desde ese punto de vista y súper, es muy, muy interesante porque, vuelvo y digo, la respuesta que Dios me dio fue, toda la Biblia es un noviazgo. Toda la Biblia, desde el comienzo hasta el final, y finaliza con el matrimonio, con las bodas. Creo que en algún versículo dice que Él viene por su novia, la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Sí, por eso. Y que Él viene a desposarnos. Ajá, súper. Y la fiesta que va a durar 7 años va a ser la fiesta del matrimonio. Nosotros vamos a estar de fiesta, literal. Sí, bonito, súper, Patro, súper chévere. Muy chévere porque investigaron bastante y no sé, dijeron varias cositas que la verdad no tenía idea. Súper, me gustó mucho. Entonces no sé si haya más aportes o preguntas o dudas. Yo sí. Mi papi. Una palabra le agrego ahí cuando dice que Jesús fue a que lo bautizara y Juan se le oponía. Nosotros nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir lo que estaba profetizado, su responsabilidad, como siempre nos repitió en el Evangelio que pasó. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino del que me envió. Entonces, vemos algún versículo que dice que el que lo quiere seguir, que queremos irlo a él, tenemos que andar como él anduvo. Él no necesitaba ser bautizado, pero el ejemplo nos lo dejó a nosotros, la enseñanza, el camino. Él nos abrió ese camino. Mire lo que se tiene que hacer. Esto es lo que tienen que hacer. Esa es la enseñanza que nos dio él para justicia y para, como quien dice, para ese gran compromiso con él. Ejemplo de vida que tenemos, que debemos seguir. Pero ahí hay algo también súper bonito cuando después de que él le dice, ¿cómo le contesta de bonito? Como que cumplamos, hagámoslo. O sea, entre los dos. Para que la escritura se cumpla. En el versículo 15. Porque Juan estaba esperando a que le diera el bautismo a él. Juan no sabía que era Elías.
sabía, pero bonito porque le habló, le dijo, venga, hagámoslo, cumplámoslo. Y la obediencia que él, sí, señor, o sea, ese corazón bonito. Bueno, pero digamos con respecto y viene, se me olvidaba, y viene la voz de Dios. ¿Quién confirma ahí? Viene la voz de Dios. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Viene la confirmación de todo. Sí, pero digamos, ahí me dejó pensando una cosita. Y en realidad la pregunta sería, ¿Jesús necesitaba o no necesitaba ese bautismo? Él no lo necesitaba para arrepentimiento porque él no tenía pecado, pero sí lo necesitaba para recibir al Espíritu Santo y comenzar su trabajo. O sea que sí necesitaba ese bautismo. Y de paso, oye, y cumplir su voluntad que le enviaron. Enseñarnos a sus apóstoles y a la gente que iba a seguir. Pero digamos, adicional a cumplirlo porque estaba escrito y a enseñarnos, él lo necesitaba para comenzar su trabajo. Ministerio. Con el Espíritu Santo. Su ministerio sin ese bautismo y sin que descendiera el Espíritu Santo sobre él. Y lo que explicó Patro es un momento en el que la Trinidad estuvo junta. Entonces ya vemos que en la historia de la humanidad la Trinidad ha estado junta aquí en la tierra dos veces. La primera vez cuando vino a visitar a Abraham en el año 2000, en el año 4000, cuando en este momento del bautismo de nuestro Señor estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es importante, esta partecita me parece muy importante, como Dios la Trinidad era necesario que estuviera tanto en el año 2000 como en el año 4000. Es bonito, es muy bonito. Precisamente, Mao, yo lo tomé tan personal porque se acuerda que muchos, mi mami, ustedes me decían, bautícese, 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 pero yo no lo iba a hacer. Yo decía, para mí bautizarme es como cuando me case, es para toda la vida. Y por eso, cuando me casé, le pedí mucho a mi Dios, mete mano, porque si no, no voy a ser necio. O sea, no voy a hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Y cuando me bautice, tengo que empezar un proceso a cambiar. Yo no voy a engañarme ni a engañarlo a él, no es justo. Entonces, más o menos saben todos como familia cuál fue algo de mi vida y de mi proceso, de nuestro proceso y de testimonio, a llegar a pensar más o menos como hablo en este momento. Ya dirán ustedes, hace 10 años o hace 20 era un Patro totalmente diferente, pues que de pronto pensaba en lo que pensamos todo el mundo sin Dios, en hacer dinero, ser exitoso y hacer cosas que otras personas de pronto no pueden, pero entonces sin Dios, y ese era el problema. Luego me daba depresión porque yo sufría de depresión. Y sufría de depresión después de una fiesta, después de estar en un viaje, después de estar compartiendo. Y la depresión era porque no le sentía, no le encontraba sentido a mi vida. Y ese vacío que yo tenía preciso era ¿a qué nací? ¿Qué estoy haciendo? Porque esos amigos que estaban conmigo solamente por dinero o por pasar el rato, y las conversaciones no eran para nada productivas, a menos de que fueran para negocios, pero ni aún así. Y yo sé que Dios nos lleva buscando a todos de alguna u otra manera. A mí me daba tristeza y me daba depresión el no encontrar ese vacío que necesitaba llenar, pero sabía que tampoco podía engañarme ni engañar a Dios a la hora de irme a bautizar, porque yo sé que con Él, desde pequeñito lo he sabido, que con Él no se juega. Por eso este capítulo, no sé, hasta ahorita me doy cuenta que fue un regalo de Dios, y después de lo que hablé voy a meditar bastante en lo que yo acabé de decir, y hasta me imagino que voy a ver esta reunión más veces con María Fernanda. Súper, súper. Carlitos nos hace un aporte, como una conclusión de lo que hace un momento hablé, y me gusta bastante. Dice, de hecho, el vivir en esta tierra es una oportunidad de prepararnos para recibir al esposo de la mejor manera. Ese es el propósito de nuestra vida. Eso me parece muy claro de, en realidad, Dios, el por qué nos creó y por qué estamos aquí. Carlitos lo acaba de resumir mucho,
Y aquí nos deja muy claro Dios por qué y para qué nos creó. Para, digamos, para todos los filósofos que durante miles de años han estado buscando la historia, una explicación racional a por qué existimos, aquí está, así de sencillo. La gran pregunta, Mao, por la que muchos millonarios darían toda su fortuna. ¿Cuál es la razón de existir? Ajá, aquí está, así de sencillo. ¿Y quién nos la da? Dios. Así de fácil es, así de lindo es Dios. Mi tía Fanny está que se habla. No, llegué tardecito, hola a todos. Hola tía, bienvenida. Llegué tardecito, pero anoté acá algo bonito que escuché último de Mauricio antes de empezar a hablar. Justicia es cumplir y obedecer la palabra. Esa me gustó y me gustaría que, no sé si nos profundizar más lo de Jesús después de que fue bautizado, que se abrió el cielo y llegó el Espíritu en forma de paloma. Esa me encanta, porque muchos sentimos cómo nos ilumina Dios con su Espíritu para hacer muchísimas cosas. Lo digo por mí y por mucha gente que conozco, que a veces hacemos cosas y yo sé que es el Espíritu que nos ilumina. Y a veces decimos, pero ¿cómo llegué a hacer esto tan bonito? ¿Cómo llegué a hacer esto? ¿Cómo llegué a hacer otro? Entonces hay cosas tan bonitas que no sé si Mauricio nos profundiza ahí, cómo nos ilumina el Espíritu en nuestro trabajo, nuestra casa, en todo. Vale. Digamos, ese momento fue muy importante. ¿Por qué? Porque al descender el Espíritu Santo, aquí no, digamos, nosotros cuando leemos este versículo por lo general pensamos en una paloma, literal, ¿sí? Pero aquí dice es que descendió como una paloma, no, digamos, no como con la apariencia de una paloma. ¿Sí? ¿Me explico? Digamos, sí. ¿Cómo podría haber visto una paloma Juan? ¿O por qué la describía así Mateo, que fue el que escribió este evangelio? Posiblemente porque era una luz blanca, como si estuviera volando de ángel, ¿sí? Algo así fue lo que vio descender Mateo sobre Jesús en este momento. Entonces, digamos, lo importante es que el Espíritu Santo era necesario que bajara y estuviera con nuestro Señor, porque si nosotros analizamos ya después, de aquí en adelante, todos los milagros que nuestro Señor hizo, esos milagros, en realidad, quien los hacía no era nuestro Señor, era el Espíritu Santo. Eso es clave, eso es importante. ¿Por qué? Porque está relacionado con el poder de Dios. Por esta razón fue que Jesús dijo, el que en mí cree mayores obras hará. ¿Por qué? Porque quien hacía los milagros en realidad era el Espíritu Santo y el único que puede hacer mayores obras que nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahora mi tía nos dice que cómo nos ilumina el Espíritu Santo a diario. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría. Y nuestro Señor, que es la palabra, es la inteligencia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, nos llenamos de inteligencia en la medida en que la comprendemos y la guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero para que esa palabra se convierta en sabiduría, necesitamos de la dirección del Espíritu Santo y de su ayuda, porque Él es el que nos ayuda a ponerla en práctica. Es bastante sencillo. Digamos, nosotros a diario deberíamos tener la guía y la dirección del Espíritu Santo, pero para poderla tener necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo la escuchamos? Nuestro Señor dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les hablará de lo mío. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es recordarnos la palabra, por eso es necesario leerla. Cuando nosotros la leemos, empezamos a alimentarnos. Y en el momento en que lo necesitemos, esa palabra, el Espíritu Santo nos la va a decir a nuestro... No, o sea, y hay algo bonito, y que creo que eso también ya lo había hablado, que la voz del Espíritu Santo no viene de afuera, sino viene de adentro, porque el Espíritu Santo está en el corazón de nosotros. Entonces, la voz del Espíritu Santo viene desde nuestro corazón y nosotros la oímos. Es muy diferente a la voz del enemigo, porque la voz del enemigo es la que entra por el oído. Y pues el enemigo no habla con voz audible, sino habla susurrando, ¿sí? Y es más, a veces nos hace pensar que son nuestros pensamientos, pero esos pensamientos los pone el enemigo, ¿sí? Entonces, digamos, cuando nosotros tenemos alguna duda, alguna pregunta
o alguna situación, a tomar una decisión importante, cuando viene, casi siempre vienen dos opciones, ¿sí? Está la buena y está la mala. La mala, uno sabe como que, como que no me convence mucho, pero la buena siempre nos va a recalcar la palabra de Dios y nos va a recalcar o nos va a traer a memoria un versículo que leímos relacionado con esa situación, y esa es la voz del Espíritu Santo que nos guía, ¿sí? No sé si quedó claro, ¿sí? Sí, y la parte donde, bueno, nosotros donde aprendimos, no sé si está escrito en la Biblia, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, don significa regalo. Don significa regalo. Digamos, por ejemplo, la salvación es un regalo. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos absolutamente nada para merecerla. Eso es un regalo. Entonces, la salvación la recibimos porque nuestro Señor fue y se ofreció en sacrificio por nosotros. Nosotros podemos también tener dones, como por ejemplo, si una persona le pide a Dios que le dé el don, por ejemplo, de hacer milagros, de sanidades, Dios puede dar esos regalos, ¿sí? Pero es muy diferente a tener el poder, es muy diferente. Digamos, por ejemplo, nuestro Señor tenía el poder. ¿Quién era el poder? El Espíritu Santo, literalmente. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, una persona que tiene el poder de Dios y manifiesta el poder con señales, milagros y prodigios es muy diferente a una persona que obtuvo el don de hacer milagros. ¿Por qué lo digo, señor? La tía creo que quiere preguntar lo que son los 9 frutos, los frutos del Espíritu Santo para ser bienaventurados. Son distintos. Ya. Bueno, pero no, es que los frutos son diferentes, tía, porque los frutos son regalos. Yo lo conocía como dones, sí. Es que lo que pasa es que a uno en la Iglesia Católica le enseñan a que prácticamente los dones sí, por eso le no sabía. Por eso le preguntaba. Ya estamos enseñando que los dones son distintos a los frutos. Y los frutos están en la Biblia y son súper importantes. Ya Mauro. Vale, súper. No, menos mal me aclaró porque yo no tenía ni idea, tía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál sería la confusión? Que don es regalo y los frutos no son regalo. Los frutos se cultivan, ¿sí? Entonces, los frutos del Espíritu Santo son 9 y pienso que más adelante los vamos a ver porque comienzan con el amor. Este es el primero de los frutos. Y ya de ahí se desencadenan otros 8 frutos, pero están ligados al amor, ¿sí? Entonces, digamos, pero eso ya nosotros los cultivamos a diario. ¿Cómo los cultivamos? En la medida en que cultivamos el terreno en nuestro corazón. ¿Cómo lo cultivamos? Sacando las espinas, sacando las piedras, ablandando el terreno. En la Biblia nos dice que ablandar el terreno es tener un corazón endurecido que no quiere oír a Dios, ¿sí? Eso es ablandar la tierra y prepararla para cultivarla. Ahora, los espinos son los afanes, ¿sí? Las cosas que nos distraen. Aquí, digamos, en el mundo hay muchas cosas, las preocupaciones, el dinero, el trabajo, la sociedad, vivir en sociedad, esos son los afanes. Entonces, cuando nosotros tenemos un terreno de corazón con espinos, sencillamente nosotros, la palabra puede dar fruto, pero los afanes le ganan a esa palabra, ¿sí? Digamos, las preocupaciones. Digamos, por ejemplo, yo digo que confío en Dios, pero se me presenta un problema y me olvido de Dios y voy y trato de solucionarlo a mi manera. Ahí es un terreno de espinos. Y el de piedras es, digamos, no querer sacar esas cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Como por ejemplo, si leo en la Biblia que dice que las mentiras a Dios no le agradan, pero es que a mí me gusta decir mentiras, ¿sí? Y pues son mentiras piadosas. Entonces, ahí yo ya no quiero obedecer a Dios voluntariamente, así sean cosas pequeñitas, ¿sí? Pero entonces, ahí es donde nosotros, esos pequeños, digamos, por eso la palabra dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que en lo poco es infiel, también en lo más es infiel. Digamos, nosotros a veces decimos, no, pero es que son mentiritas piadosas, son pequeñitas. Pero la palabra nos dice que cuando nosotros no somos fieles en esas cosas pequeñitas, tampoco lo vamos a poder ser en las grandes, ¿sí? Entonces, digamos, esa partecita me gustaría tocarla después, cuando lleguemos a ese capítulo de los frutos del Espíritu Santo, porque vuelvo y digo, son muy importantes, pero es que es un poco extenso. Y pues, digamos, ahí nos da una lista, ¿sí? Que está la bondad, la paciencia, la benignidad, el dominio propio. El último de todos es el dominio, que ese es importante. El primero y el último. El primero es de hacer todas las cosas con amor, ¿sí?
No, nada porque nos toca, porque nos mandan o porque me conviene, no, es por amor. Y el último es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué tan capacitado estoy yo de controlarme y de no dejarme llevar por las cosas del mundo, sino dejar que sea Dios quien controle mi vida? Ese es el dominio propio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y digamos, los frutos se encierran entre esos dos, entre el amor, que es el primero, de cosechar todos esos frutos con amor, y el último, de qué tanto dominio tengo yo de decirle no al mundo y sí a Dios. ¿Sí? Es de pronto después lo que digo, después ya los tocamos uno por uno, pero es chévere, tía. La verdad no sabía que se les llamaban dones. Este está conectado, Mao, con las bienaventuranzas, ¿eso, Mao? ¿O con cómo es que se llama? Están relacionadas con las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas también las vamos a ver detalladamente. Son relacionadas. No son lo mismo, pero están relacionadas. Los frutos precisamente es para vivir una vida aquí de bienaventuranzas, ¿no es cierto? O sea, sí, la bienaventuranza es la bendición del fruto. ¿Sí? Es bueno, ¿no? Por eso digo, están relacionadas, pero no son lo mismo. Una cosa es el fruto y otra cosa es la bendición que viene por ese fruto. ¿Sí? Es bonito. Eso, y bueno, y digamos, cuando lleguemos a ese punto, también sería bonito hablar de los frutos de la carne. ¿Sí? La Biblia nos dice que los frutos del Espíritu son evidentes y los frutos de la carne también son evidentes. ¿Sí? Entonces, digamos, la Biblia también nos habla de eso. O sea, digamos, por eso dice que las cosas no se pueden ocultar y se hacen evidentes. Creo que lo evidente lo habla acerca de los frutos de la carne. Dice que los frutos de la carne son evidentes y empieza a dar una lista de pecados. Pero entonces, lo más bonito es que así como los frutos de la carne son evidentes, los frutos del Espíritu también son evidentes, ¿sí? Nosotros lo reflejamos a diario. Y eso es muy bonito comprender esa parte también. Tío Mao. Señora. Creo que en el chat la tía Mile o Valentina o bueno, Valentina, sí. Sí. Sobre el árbol que no da fruto. Entonces ahí Valentina estaba escribiendo del hacha que nos está listando los que no demos fruto. Exacto, dice, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Sí, el árbol se corta de raíz. Y se echa al fuego. Aquí nos habla de que si no seguimos su palabra y no nos arrepentimos de nuestros pecados, seremos como esos árboles que no dan buen fruto y serán echados al fuego, o sea, al infierno. Esa conclusión está bonita, pero digamos, para que quede un poquito más claro, está relacionado con los frutos, con lo que acabamos de hablar, con lo que estamos hablando ahorita con la tía Fanny. ¿Qué sería dar fruto? ¿Sí? ¿Qué sería dar fruto? Dar fruto es que se haga evidente que somos hijos de Dios. Que la gente cuando nos vea se dé cuenta no por lo que hablamos, sino por cómo vivimos. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de los escribas y los fariseos, que eran los maestros de la ley en esa época, ellos hablaban muy bonito, pero no daban fruto. Por eso Jesús le dijo al pueblo, hagan todo lo que ellos enseñan, pero no vivan como ellos viven. Porque ellos son, literalmente, Jesús les dijo, hipócritas. Y aquí vemos también en este capítulo que Juan se los dijo. Juan también les dijo a ellos que ellos venían era sencillamente como en el objetivo de buscar cómo criticar a Juan, más no venían a recibir el bautismo de Juan. ¿Sí? Entonces, es muy diferente la intención con la que nosotros nos acercamos a Dios. Aquí vemos que habían unos que se acercaban a Dios para arrepentirse y habían otros que se acercaban a Dios solo para buscar cómo hacer caer al varón de Dios, que en este caso era Juan el Bautista. ¿Sí? Espero que haya quedado clara esa parte. No hemos dejado hablar al tío Lalo ni al tío Norberto. Sí, entonces, tío Lalo, le escuchamos. Creo que... no, todavía no le escuchamos, tío Lalo. Reinicia el micrófono, por favor. Todavía no, tío. Sí. Ya, listo. Ahora sí. Bueno. En el 16, eso es algo muy lindo, que yo creo que todo el mundo quiere estar ahí. Naciones quieren estar ahí, cielos abiertos. Pero acá en el 2 nos dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A nosotros nos toca empezar por ahí, arrepentimiento.
alma, corazón, espíritu, cuerpo, arrepentimiento, porque estamos con el que todo lo puede. Le pertenecemos al Alfa y la Omega, le pertenecemos a Jesucristo. Y la otra es impactante, por ejemplo acá, el 12 también me llama harto la atención. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Aquí yo lo veo, por decir algo, como si nosotros fuéramos la era. Nosotros estuvimos, por ejemplo, nosotros sabemos que es una era, sabemos que es un cultivo de trigo porque nosotros la llevamos a mi papá harto en esa parte. Y nosotros sabíamos el proceso que se debía de hacer ahí, en esa parte, y aquí mismo lo refleja en el capítulo 12. Me acordó de mi papá, me acordó cuando él tenía su finquita y recogía las cosechas de trigo y de cebada. Y entonces él alistaba la era. Y después venía la cosecha, llegaba la cosecha, alistaba la era, llegaba ahí, y después salían los frutos. Y aquí también parecía algo, habla de arrepentimiento, habla de limpieza, y aquí también habla de recoger. Y después nos vamos al 16, habla de cielos abiertos. Eso es lo más lindo de una persona cuando empieza ese proceso de gloria, cuando entra Jesucristo, cuando su hogar empieza a transformarse en esa gloria divina. Cuando llega Jesucristo a un hogar, es a cambiarlo, a que todo sea una bendición, a que esa esposa, ese esposo sean una bendición, a que esos hijos no van a ser diferentes a los otros porque son una bendición de Dios. Y eso es lo que Él quiere, hogares sanos, llenos de gloria, llenos de poder. Y es impactante, por ejemplo, acá, Jesucristo, el que todo lo puede, que en este momento esté en nuestras vidas, que en este momento estén en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras casas. Eso es lo más glorioso, eso es lo más poderoso. Esos son cielos abiertos. Eso era lo que les quería compartir, familia. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Lalo, dijo algo clave que está relacionado con lo que veníamos hablando. ¿Qué fue lo que dijo? O sea, dijo algo súper lindo. Miren lo que dijo el tío Lalo. Habló acerca de los cielos abiertos. ¿Qué pasa? Si no tenemos cielos abiertos, no podemos oír la voz de Dios. En el versículo 16 se abren los cielos, en el versículo 17 oímos la voz de Dios. ¿Sí ven? Entonces, ¿en dónde está el reino de los cielos? Porque el mensaje de Juan era, el reino de los cielos se ha acercado. ¿En dónde está el reino de los cielos? Sencillo, el reino de los cielos está en nuestro corazón. En el momento en el que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Ese es el reino de los cielos. Y gracias al reino de los cielos en nuestro corazón, podemos oír la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Dios. ¿Sí? Es muy lindo. Lo que dijo el tío Lalo es espectacular. Y de pronto, no sé si lo de era se refiere a granero, es como un sinónimo de granero, ¿sí? Donde se guarda el grano. ¿Sí, tío? Donde se trilla. Donde se separa el tamo del el pedacito de tierra donde se limpia y se... Es muy bonito. Lalito, no sé. El trigo ya se recoge limpiecito para el granero y el tamo se queda ahí. O lo botan o lo queman. Y en esta parte lo hacen, que es el que no sirve, y lo que no sirve, como dice, lo que no sirve le van echando fuego. Y ese es juego que nunca se acaba. Eso ya es. Sí, pero mi mami, ¿qué iba a decir? Mami, ¿qué era lo que iba a decir? Sí, mami iba a decir algo. Con lo de la cizaña. Y el papi, deje hablar a mi mami. No, ella se acordó, me estaba contando que se acordó de algo. Acordándonos de algo. Cuando allá se trillaba el trigo, mi papá hacía unos montones de ya el tamo. Y yo no sé si Norberto o alguien se acuerda, una vez jugando, y de fuego. Se acordó. Mi papá y mi mamá se habían ido para no sé qué sitio, y nos pusimos a jugar con candela y se nos prende todo este tamo. Imaginen la llamarada como era de eso, y eso me hace acordar precisamente el 12. Yo decía, Dios mío, todo lo que pasó. Así es mismo, imagínense. ¿Ninguno se quemó? ¿No les pasó? No, todos apagando porque la llama era muy intensa. De ahí viene la parte de los pirómanos. Con razón, Patro quemó los gatos en la casa de mi abuelita en el horno. Confesiones de la familia. Ahorita la abuelita dice, claro, ustedes fueron los que me quemaron eso. Yo metí un gato al horno
de la abuelita y el otro lo metí en el baño para bajarle la cisterna. Pero ya me siento tranquilo porque entonces es culpa de mi mami, porque yo también le quemé una a Milena en la cara. ¡Ay, no! ¡Se están pegando cosas! ¡No! ¡Mao! Eran esas ramitas que y se veía bonito el ramo. Y yo tenía, como que había una vela, no sé si era que se había ido la luz. Y pues a mí se me hizo fácil acercárselo, pero cuando se prendió eso fue muchísimo. Con razón la parte del techo quedó negrita. Oye, era blanca y quedó negro ahí redondo. Y ahí va. Qué bozo. ¿Mi mamá se acuerda de algo? Yo me imagino cuando sacó el gato, porque ya iban a hacer el almuerzo, ¿cierto? No, qué horror. Valió a carne. Mi mamá, no, ella lo La sintió. abuelita me dio una palmada. Cuando lo sintió patalear dentro del horno. La abuelita me dio una palmada en la mano. En la mano, un barazo en la cola por ahí. Vale, no, eso, listo. Ya escuchamos a la abuelita, ahora sí. ¿Qué tiene que decir Sí, la abuelita? sí. No la interrumpamos. Todo lo que están diciendo por allá. No. ¿No? La señal no nos ayuda. Ay, lástima. Ay. No se escucha nada de lo que hablan. No, bueno, menos mal, tía. Escuchan la risa nomás. ¿Y qué hicieron cuando llegó mi abuelito Arsenio? ¿Qué dijo cuando llegó y ustedes habían quemado todo ese tamo? ¿Quién estaba ahí con el tamo? No. Dile que si no está hablando por Esa vez quemamos media casa, casi se prende toda la casa en La Vega. Muy bonito. Ana, ¿sí ve con quién se casó? Y todos los vecinos llegaron a ayudar. Eso fue terrible, esa vez fue terrible. Hacíamos dizque los voladores con lo que quedaba del maíz, con la cosita esa y uno cayó bien. Uno cayó bien alto encima del tamo y se prendió todo. Y había una vecina que fue la que agrandó todo. La señora María llegó y fue y quitó los palos y mandaba fuego para todo lado y claro, ahí fue cuando se quemó la casa. Pero no fue culpa de nosotros, pero sí fuimos los... Esa vez pasó, ¿verdad? Casi nos Y quemamos esto todos. queda grabado para toda la vida, acá va por YouTube. Terrible, terrible a lo bien. Y ahí sí no llevamos para dónde coger. Hasta las abejas, esa vez teníamos enjambres de abejas. En la casa habían y también se quemaron unos cajones. Como eso se mantenía en cajones de madera. Sí. Se quemaron esos cajones. Terrible, ya lo que se viene a enterar ahora. Bien, y yo sintiéndome culpable por haber quemado esas ramitas. Sí, lo que hablamos que el incendio, eso cuando agarra fuerza, eso no hay quien lo apague. No lo apaga nadie. Carlita tiene un aporte excelente con respecto a lo que hablamos del versículo 16 y del versículo 17. Y el versículo 15 nos da la clave para cumplir el 16 y el 17, dice. En el versículo 15, al obedecer Jesús, como más adelante nos dice la palabra que él aprendió obediencia con su vida en esta tierra, nos permite ver cómo entonces los cielos fueron abiertos. ¿Ven? O sea, aquí Carlitos lo complementó. Capítulo 15 nos muestra qué hay que hacer para que se abran los cielos y para escuchar la voz de Dios. Qué bonito, ¿no? Hay un paso a paso que la verdad no habíamos visto ahí. Súper lindo. Ah, qué bonito. Gracias, Carlitos. Súper chévere, interesantísimo. Muy bonito. ¿Alguien más? La tía Miriam está conectada, pero no le hemos escuchado. No sé si quiera compartirnos algo, la tía Miriam. La tía Miriam, ¿qué quemó? Ay, no. Bueno. Creo que... Bueno, ya hablamos todos. Bueno, entonces, la tía Fanny, entonces, para mañana, el capítulo, y a la mañana.
No, es que ya no. Bueno, entonces la pregunta es, ¿a quién le gustaría el capítulo siguiente, que es el capítulo 5 para el sábado? Para el sábado. ¿Quién le gustaría leer? ¿Nadie quiere? ¿Asignamos? ¡Yoda! ¡Yoda! Yoda, lo que lo quiere. Votamos por Yoda, sí. Alberto quiere. ¡Yoda! Alzó la mano. ¿Sí, tío Alberto? ¡Ay, sí, Sí. sí! Perfecto. Nos preparamos. Perfecto, listo. Vale, súper listo. Entonces, para el Mauricio día nos ayuda con sábado, la tío, explicación. entonces le encargamos el capítulo 5 y las 2 alabanzas. ¿Listo, tío? Ahí con Anita, entre los dos. Así como lo hizo Patro y Mafe hoy, estuvo súper chévere. Súper chévere, suena un pedacito muy chévere. Sí, Buen equipo. Señora tía. Qué buen equipo. Sí, súper sí, bonito. Bueno, entonces vamos. Ahí estamos aprendiendo. Perdón, tío. Ahí aprendemos más. Vale, súper. Bueno, voy a compartir la última alabanza, ¿sí? Y luego sí finalizamos con las oraciones. Y bueno, si quieren compartir algo más, no hay ningún lío, ¿listo? Ya coloco la otra alabanza. Esta alabanza la compartió Juandita, la escogió Juandita. Entonces, Juancho que nos ayuda, así que... ¿A qué hora será las 4? La misma hora, ¿no? 4:30. No se escucha. No se escucha. Tío Mau, activa el micrófono para poder que se escuche. Y está cumpliendo la canción.
Ese es el perfecto amor. Cuando ya tenemos la certeza de que no vamos a volver atrás porque Él es lo que ya decidimos, seguirlo a Él. Y lo hacemos con gusto. Amén, súper. Bueno, vamos entonces ahora a hablar del Padre Nuestro. Los todos. Vamos a hablar del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Bueno, muy bonito todo. Muchas gracias, familia. Muchas gracias a todos. Abuelita, no sé si nos quiera compartir unas palabritas. Te escuchamos si nos quiere compartir algo, abuelita. Ahí tiene activo el micrófono. ¿No? Ah, sin palabras. ¿No nos escucha, tía Fanny? Digo, tía Mile. Tiene silenciado, Fanny. Ah, sí está como regular la señal allá, lástima. Sí. Está muy rico el cono, tía Fanny. Sí. Tiene que ser chulito. ¿Sí nos escuchan, tía Miles? Que la señal no está... No. ¿La señal está rara? Se escucha entrecortado todo y no podemos... Oh. Ay, lástima. Bueno, igual ahí quedó todo en video, tía, para que lo vean. ¿Listo? Esperamos mañana los tirones de Vale, bendiciones a todos. Gracias por la compañía de todos. Gracias. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana, Anita. También a todos. Mañana a todos. Muy bonita la explicación por mañana. todo Abuelita, hasta para mañana. Patro. Muy bonito, Patro. Mañana, Mauro. Mafe, hasta mañana. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Hasta mañana a todos. Chao, Anita. Chao. Hasta mañana. Seguimos, chiqui. Qué abdominales. Chao. Chao.